Entonces, mire, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando el router 1, en esta topología que estamos viendo, cuando el router 1 quiera permitir que todas sus máquinas, es decir, por ahora solo hay esta máquina en la red que conecta al router 1, pero acá pueden haber más máquinas, ¿no? Es decir, acá puede haber toda una LAN que está conectado al router 1. Pero cuando el router 1 quiera que sus máquinas se comuniquen con las máquinas que están acá, es decir, con la LAN 3, este router 1 tiene primero que conocer cómo permitir o cómo, tiene que conocer cómo llegar a esta red. Si estas máquinas de acá quieren comunicarse con la LAN 2, el router tiene que conocer cómo llegar a esta red de acá. Para eso sirve OSPF, porque al estar corriendo OSPF aquí y acá y también acá, se van a compartir las redes que están conectadas entre uno y otro. Y al compartirse las redes, todos los routers van a conocer cómo llegar a las redes de sus vecinos. Eso es lo que hace OSPF y ayer habíamos empezado a configurar. Entonces, fíjese, cada router en OSPF necesita un identificador. Por eso, en este laboratorio, em, que dicho sea de paso, es el laboratorio, por acá está, veamos, déjenme ver el número, esto está en la currícula de Cisco, es el laboratorio, mire, 2213, el laboratorio 2213. En este laboratorio nos dice, mire, vamos a trabajar en OSPF y lo primero que se define es que el router ID, el identificador del router es este. Para R1 es 111, para R2 es 222 y para R3 es 3.3.3.3. Cada identificador es único en una red OSPF, es decir, que todos los routers que forman parte de la red deben tener un identificador que es único. Si usted se da cuenta, este identificador parece una IP, pero no es una IP, sino que está separado por los puntos, pero en realidad no es una dirección IP, es un identificador en el proceso OSPF. Entonces empecemos por el 1. Habíamos dicho nosotros que ingresamos al router 1, voy a mover esto por acá, esto voy a achicar un poquito, ya sabemos que el process ID es 10 y el identificador es el 111. Miren, estamos en el router 1. ¿Cómo configuramos OSPF, el protocolo de enrutamiento dinámico vector distancia? Ingresamos al modo Enable y luego pasamos al modo de configuración global. Todas las configuraciones, hemos dicho, se las hace en el modo de configuración global. Estando aquí, hacemos un router OSPF y tenemos que asignarle un identificador. A la nueva configuración que vamos a realizar debemos ponerle un identificador. En este caso, para efectos de ganar los puntos del laboratorio, nos dice que sea 10. Listo, ya estamos adentro. Este router, en el router 1, fíjense, estamos dentro del modo de subconfiguración para el OSPF con el identificador 10. Lo primero es asignarle un router ID, un identificador. Y ese identificador, de acuerdo a lo que nos han indicado acá, es 111. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos un identificador. ¿Qué es lo siguiente que se hace? Pues la forma en la que podemos configurar OSPF nos indica que podemos empezar a añadir las redes que están conectadas a R1 o podríamos ingresarnos a cada interfaz y activar las interfaces en el modo OSPF. Para R1 ingresemos las redes. Para R2 hagámoslo desde el otro modo de configuración. Entonces estamos en R1, fíjese, y lo siguiente sería añadir las redes. Aquí entra el concepto de la wildcard, que es lo contrario de la máscara, habíamos dicho ayer. Entonces la primera red, fíjese, es esta de acá, esta red LAN. La red es la 192.168.10.0. Y ayer decíamos, dije, si la máscara es 24, o la máscara es slash 24, ¿cuál sería la wildcard de esta LAN?
¿Cuál sería la wildcard de la LAN 1? Necesito su participación, Inge Anderson, si no, no vamos a poder avanzar. Inge, me voy a quedar aquí en mute hasta que me pueda indicar. Es necesario, Inge, la participación, si no, no podemos avanzar, Inge Anderson. Sí, perdón, ¿qué me preguntó? Disculpe. Estoy de regreso a mi casa. Si usted desea, podemos esperar a porque me escribió también la Inge Jocelyn. am, Porque si esta parte, créame, si no se entiende esta parte, en lo posterior va a ser mucho más complicado, ¿no? Ah, si es de preferencia para ustedes, yo puedo esperar a que ustedes me digan cuándo podemos continuar o cuándo ya están cómo pueden concentrarse en el curso sin problema. Eh, no tengo inconveniente de ninguna manera y yo espero eso. O sea, que sí, sí puedo yo seguir el curso de las 6 a las 9, no hay problema, porque yo a las 7 ya me encuentro en la casa. Solo una hora me toma llegar a la casa. Claro. em, Ya, bueno, la Lice Jocelyn creo que está dando clases acá arriba, bueno, donde yo mismo trabajo. Por ese motivo creo que también se demora. claro. Am, Ujú. Bueno, intentemos en todo caso avanzar. Después ya definimos aquello. Lo que le decía es, para esta LAN 1, ¿cuál es la wildcard? Estamos configurando La OSPF, pero Wilcale es la 000255. ya. Uy, perdón, área 0. Para acá, para esta red de aquí, la segunda red, estamos en el router 1 en esta red. ¿Cuál sería la wildcard de esa red? De la Ok. 10.110/30. A ver, la cero, sí, 000 252. No. ¿Por qué 252? No. A Fíjese ver, que este 30 es 255, 255, 255, 252. Eso significa que la wildcard sería 000 el último, 252. no, la máscara es 252. Si la máscara es 252, la wildcard es 252 menos 255. Hay que restarle 255. Si le resta, es decir, vámonos por acá por un momento, solo para aclarar esto porque tiene que quedar bien claro. Fíjese en esta parte. Si esta es la máscara, por ejemplo, 255, 255, 255, 0, si esta es la máscara, estamos hablando de una slash 24, ¿verdad? Si es Sí, slash 24, sería 255, 255, 255, 0. Para encontrar la wildcard es así. Ponemos todo en 255, 255, 255 y le restamos la máscara y me queda esto, fíjese. Ahí está la wildcard. Aquí se perfecto. elimina, se elimina, se elimina y aquí 255 menos 0, 255. Esta es la wildcard. Ay,
Si es que hacemos máscara slash 30, la máscara sería 255, 255, 255 y el último es 252. Siguiendo este proceso, dice que arriba pongamos 255 y a todos restemos 255. ¿Cómo me quedaría la wildcard con un slash 30 si debo restar esto? Fíjese. Debo restar esto. 0003. Exacto. Esa es la wildcard. Ya, entonces quitemos esto de acá, ahí y vámonos de acá. Fíjese, como es 30, entonces la wildcard es 3 y al final área 0. Ahora acá, la otra red, ya conectamos esta red, ahora esta red de acá. La wildcard, wildcard, ¿cuál sería? La máscara. La wildcard de esta de aquí. Ah, 000. Esa es la 24. Esta de aquí, mire, la única que se ve acá. Ay, 55, 55. En ese caso sería la 000255. ¿Por qué? Slash, ¿cuánto dice? Ay, no le entiendo. Dícteme la red que usted está viendo. ¿Cuál red es la que está O viendo? sea, la 10.1.1.4 Slash, slash qué? es Slash, la 30. slash 30. Si es slash 30, ¿cuál es la wildcard? Entonces sería 255, 255, 255. La 2. Sería 230, ¿no? Mm, O ¿Cuál es la cambia. máscara, Inge? Con slash 30, ¿cuál es la máscara? 255, 255, 255, 255. No, esa no es la máscara con slash 30. ¿Qué quiere decir slash 30, Inge? O sea, Que son tres. ujú. Slash 30, pongámosle aquí, verá. Si tenemos una máscara que sea slash 30, ¿qué significa eso de slash 30? ¿Mm? 24 son Fíjese que cada. si usted recuerda, este slash 30 significa que tenemos 30 números unos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjese, voy a agrandar esto de hecho hasta acá. Slash 30 significa que tenemos esto, fíjese. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso significa slash 30, que tenemos 30 números unos. Ahora, si queremos representar la máscara se divide o son octetos. Debemos coger los primeros octetos, son cada 8 bits. 2, 4, 6, 8. Aquí está el primer octeto. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, 255, efectivamente el primer octeto dice 255, punto. Esto de aquí, 3, 6, 8, esto significa 255 en decimal. Eso significa 255. Dije, punto. ¿De acuerdo? Después, otros 8 bits, 2, 4, 6, 8. Otra vez tenemos puro unos porque dice slash 30, 30 unos.
Esto significa que el siguiente es otra vez 255. El siguiente valor decimal es 255. Recuérdese que son tetos, es decir, de 8 bits. Volvemos de esto para que no nos cree complicación. Ahí está el segundo octeto. Cambiémosle de color, de hecho, para que no se confunda, fíjese. El tercer octeto, otra vez, 2, 4, 6, 8. Ahí tenemos el tercer octeto. Como son todos uno, otra vez tenemos 255. Entonces el tercer octeto viene acá y nuevamente 255. Voy a copiarle esto acá. Otra vez se repite 255 porque todos son unos. Pero llegamos al cuarto octeto y el cuarto octeto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2 bits. Esos tienen que ser cero. No, solo nos dice slash 30. Esto de aquí, este valor binario, este es parte del tenía 1, recuerdo. Este valor binario, ¿cuánto es en decimal, Inge? El 11111100. ¿Cuánto este valor es en decimal? Este último. ¿Cuánto es este valor binario en decimal? Doscientos cincuenta y dos. 252. Exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos una máscara slash 30, ese slash 30 significa que la máscara es en realidad 255.255.255.252, porque el slash 30 significa 30 unos y estos unos se representan así en valor decimal. Si yo diría slash 24, ¿qué significa ese slash 24? 24 unos, ¿verdad? Es decir, que la máscara ya no va a tener 30 unos como acá, sino que va a tener 24 unos. Aquí están los 8 primeros, más los 8 segundos 16, más los 8 terceros 24. Significa que todo esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son ceros. Eso además significa, si es que todos son ceros, que en realidad la máscara va a venir acá, fíjense, y va a ser así, cero. Porque aquí todos son unos, es 255, todos son 1, 255, pero el último es cero. Por eso cuando decimos la máscara es slash 24, ustedes saben que significa 255.255.255.0. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta más, fíjense. Esto tiene que quedar totalmente claro, Inges, para que no se pierdan en lo que es ACLs, porque las listas de control de acceso involucra conversión decimal, conversión binaria, y los protocolos y el protocolo de enrutamiento dinámico que estamos viendo, es decir, la WILCAR con la configuración del protocolo. ¿Qué pasaría? Fíjense si es que nos dicen que nuestra máscara es de slash 16. ¿Cómo sería en binario y en decimal la máscara slash 16? Los dos primeros octetos unos y los dos últimos ceros en Exacto, binario. Y en decimal 255, 255, 00. exacto. Ya.
Muy bien. ¿Y cómo sería si es que aquí nos dicen, por ejemplo, 25? ¿Cómo quedaría en binario y en decimal? A ver, mm, los tres primeros unos y Ujú. el del último octeto uno y todos ceros. Es decir, que si esto lo copiamos acá abajo, sería uy, perdón, los tres primeros octetos, todos unos, porque hasta aquí sumaría 24, ¿verdad? Ujú, Como nos dicen 25, solo este sería uno y todos estos de acá hasta completar los 8 bits serían cero, ¿no es cierto? ujú. Y en decimal, ¿esto cuánto significa? Sí, porque ahí está en binario. En decimal, ¿cuánto significaría? 192 creo que era, Exacto. creo. Sí. 255.2, no, 120, la suma de estos dos es 192. ¿De acuerdo? Entonces sería 255, 255, 255 y este solito es 127, ¿verdad? Sí. Entonces sería punto 127. Ya. Así tenemos la máscara. Inge Anderson, sí, sí me copia. Sí se aclaró tal vez Sí. en algo cómo tenemos la máscara. Sí, que ya estoy un poco recordando Ya, lo que se vio en esta escena 1. ya, chévere. Entonces, fíjense, lo que les decía es, pongámosle, hagamos un ejemplo más nada más. ¿Qué tal si es que nos dicen, fíjese, mi máscara, por ejemplo, mi máscara es /8. Y ahora ya saben, ¿no es cierto? Sería todos estos uno y acá sería cero, cero y cero, porque dice 8 son 8 unos. En decimal sería 255.0.0.0, porque solo tengo 8 unos. Así la máscara se representa así. Entonces, cuando estamos en el laboratorio y nos dicen /30, pues ya sabemos, son 30 unos. Y los primeros 24 unos significa que los primeros tres octetos serían 255, 255, 255. Pero en el último octeto yo tengo 6 con unos porque el número total es 32. Entonces solo tengo 6 unos y eso me da 252. Con 30 es 252. ¿De acuerdo? Aquí está, fíjense. Si le ponemos 30, el decimal es 255, 255, 255, 252 porque solo llega hasta acá los 31. Y este número en decimal es 252. Ahora bien, ¿por qué les decía esto? Porque cuando estamos configurando OSPF, Inges, enrutamiento estático, hay dos formas en las que configuramos OSPF. La una forma es ingresando al modo de subconfiguración de OSPF y empezamos a insertar las redes de cada router. En otras palabras, empezamos a insertar esta red de acá, esta red de acá y esta red de acá. Entonces, cuando hacemos eso, debemos utilizar no la máscara, sino este concepto de la wildcard. Ahora bien, déjenme detener esto. La wildcard se calcula, o la wildcard es la diferencia de 255 menos el valor de la máscara. En otras palabras, si decimos que tenemos, fíjense, déjenme borrar esto. Si decimos que tenemos la máscara /30, ya sabemos que con una máscara /30 el decimal es 255, 255, 255, 252. Si la máscara es /30 y la wildcard es lo contrario, es decir, debemos restar 255 al valor de la máscara, ¿cómo quedaría la wildcard? 0.0.0.3. Exacto, 0,003, porque yo tengo que restarle 255 a cada uno de estos valores. A la final no importa el signo, es decir, no importa si es positivo o negativo, solo vengo y le resto 255. Le resto a cada número, a cada octeto 255, sin importar el signo. Entonces, al restarle 255, fíjense, se anula, se anula, se anula, y aquí me queda -3. Como no me interesa el signo, solo me queda 3. Esta es la wildcard. En OSPF yo utilizo la wildcard. Y esa wildcard van a utilizar de aquí en adelante para listas de control de acceso, para prácticamente toda la configuración de enrutamiento.
lo que van a usar es la wildcard. Pero la wildcard viene de restar 255 a la máscara. En otras palabras, fíjense, si nos dan este slash 8, ¿cuál sería la wildcard, Inges? Si me dicen máscara slash 8, ¿cuál sería la wildcard? 0.0.0.0. 0.0.0.0. Si tengo una máscara slash 8, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la wildcard? La máscara, ¿cómo quedaría? Si es slash 8, la máscara me queda como. Es esta, ¿verdad? 255. 255.00 0, 0, 0, exacto. Así es la máscara. La wildcard, sería 0.255.255.255. excelente, exacto. Mira. La wildcard hay que restar 255, no importa el signo, entonces a la final fíjense que la wildcard de slash 8 es esta. Esto es lo que vamos a utilizar para configurar enrutamiento. Ya no la máscara, sino la wildcard, pero la wildcard viene de la máscara. Déjenme borrar esto y hagamos una prueba más. Esto tiene que estar claro y claro. A la final también, si ustedes se dan cuenta, sí es entendible, pero a veces puede chumar un poco hasta cogerle el hilo, ¿no? Hasta poder cogerle el hilo. Porque normalmente lo que va a pasar es que nos van a dar la máscara, no nos van a dar la wildcard. Entonces, cuando nos den la máscara, si es que nosotros queremos, podemos empezar a ponerlo primero en decimal, perdón, primero en binario y demás. Pero lo ideal es que nos digan, por ejemplo, slash 24. ¿Cuál es la wildcard? Dices, si esta es la máscara slash 24, ¿cuál sería la wildcard? 0.0.0.255. Excelente. Entonces fíjense, lo que hicimos primero, quizás mentalmente, ¿no es cierto? Sabemos que esta máscara es 255, 255, 255, 0. Como le tenemos que restar el 255, esta es la wildcard. Esta es la que utilizamos para enrutamiento. Una más, si tenemos, fíjense que esto puede ponerse un poco complicado, no mucho por supuesto, pero puede ponerse un poco complicado cuando no nos coincide todos los octetos. ¿A qué me refiero? Cuando por ejemplo tenemos slash 27. Si es slash 27, ¿cuál sería la wildcard? ¿Qué dicen? ¿Le están calculando? ¿Quieren? Sí. Hagámosle. A ver. Ah, le están calculando. Ya, tómense nomás el tiempo y me cuenta cuál sería la wildcard si es que esta es la máscara. La máscara nos dice slash 27. Sería 0.00.31. 00031. Veamos. Ya. Parece que sí. Lo primero, la máscara, ¿cómo quedaría en eso? Con 27. 255, 255, 255, 224. Ya, entonces los tres primeros ya pasados, porque ya sabemos que si les restamos, me van a dar 0. Ahora al final, este 27 significa activado el primero, estos tres primeros, ¿no es cierto? Y los Ujú. demás, 0. Es decir, este sería el binario. Este binario es 128 más 92, o sea, más 64, aquí me da 192, Más más 32. 32, 192 más 32, 224, Ujú. ¿verdad? Entonces, si le restamos los 255 menos 224 es 31.
4, 5, 1. Sí, Sí, ¿no? sí, Ya, según yo. entonces, fíjese, aquí está la Wilcar. Esta es la que utilizamos para el enrutamiento. Entonces, no se pierdan de aquello, ¿de acuerdo? Este es el concepto de Wilcar. Ahora, ¿para qué me sirve la Wilcar? La Wilcar significa permitir algo, ¿de acuerdo? Permitir o vaya, negar algo. Pero el concepto tras Wilcar, lo que tratamos de hacer es de permitir o negar algo. Entonces, cuando aplicamos el enrutamiento dinámico, fíjense, volvámonos al laboratorio y hagamos nuevamente el proceso, ¿de acuerdo? Entonces decíamos, estamos en el router 1, vamos a aplicar OSPF, vamos a activar OSPF en cada uno de los routers que forman parte de la red OSPF para que funcione el enrutamiento para que funcione el enrutamiento dinámico, OSPF debe estar en el router 1, en el router 2 y en el router 3. ¿Qué hace? Van a empezarse a compartir paquetitos hello. Cada uno le va a decir al otro, mira, estas son mis redes, el otro, estas son mis redes y el otro, estas son mis redes, para que todos sepan cuáles son las redes de cada uno. Y si es que cayera una de estas redes, por ejemplo, de la RAN 3, cada uno se va a encargar de decir, hey, ya no puedo acceder a esta, entonces actualicen sus tablas porque ya no puedo acceder. ¿Cómo se configura? Estábamos justamente ahí y nos posicionamos en el router 1. Hay dos formas, les decía, y con esto que platicamos van a ver la diferencia y posiblemente la otra forma sea mejor o más aceptada por ustedes. Pero entro al modo Enable y me voy al modo de configuración global y hacemos un router OSPF. Siempre toda configuración de OSPF tiene un Process ID, un identificador. Puede ser uno o puede ser, fíjense, del 1 al 65.535. La currícula nos dice que por ahora pongamos 10, es decir, este laboratorio. De ahí nosotros podemos elegir libremente un número del 1 al 65.535, pero este laboratorio nos dice que pongamos 10. Fíjense cómo entramos al modo, perdón, de subconfiguración. Entonces, lo primero que hacemos, router ID, el identificador del router. Cada router necesita un identificador. Y ese identificador parece que fuera una IP, pero no es IP. Luce así, miren. Por ejemplo, para el router 1 nos dice que va a ser el 1111. Para el router 2, el 2222 y el router 3, 3.3.3.3. Este es el identificador, es el que le va a permitir dentro de la red OSPF saber qué rutas tiene el 1111. Cuando OSPF entra a funcionar, OSPF no va a saber qué es el router 1 porque aquí dice R1. El identificador para OSPF va a ser este numerito 1111 y ya sabe que está hablando del router 1. Entonces, lo primero que se hace es configurar el identificador 1111. Lo segundo que se hace es añadir las redes. Entonces, ¿cuántas redes tiene este router? Fíjense que tiene tres. Una gigabit de Ethernet por acá y dos seriales. La gigabit de Ethernet es esta LAN. Esta es la red. Entonces, partiendo de lo que decíamos hace un momento, ¿cómo añado esa red? Con el comando network. La red sería 192.168.10.0. Lo siguiente es la Wilcar. Si tengo la máscara /24, ¿cuál es la Wilcar? Punto 0, cero, 0, 0. 255. Exacto. 0.0.0.255, ¿verdad? Y al final, área 0, porque todo esto está en una sola área. Estamos configurando OSPF de una única área. No significa que haya solo de una área. De hecho, hay OSPF multiárea, pero la currícula no llega hacia allá. Eso ya es parte del CCNP. Por ahora todo es una sola área, por eso es área 0. Ya está la primera red. Ahora esta red de acá. ¿Cuál es? Es esta de aquí, fíjense. Pues nuevamente con comando network. Network 10.1.1.0. Si es /30 la máscara, ¿cuál es la Wilcar? Es 0.0.0.3. Punto 3, exacto. Porque la máscara sería 255, 255, 255, 252. Como restamos a todo 255, pues me queda 0003. Excelente. Área 0. Ya está esta red.
ahora la red de acá. Nuevamente, fíjense, network 10.1.1.4. Nuevamente, la wildcard, ¿cuál sería? Si tenemos esta máscara. La 0.0.0.3. 0.0.3, área 0. Excelente, fíjense. En ese momento acabamos de configurar OSPF para el router 1. Ya está. Entonces, lo mismo deberíamos hacer para todos los routers. Hagamos para el router 2 de la misma manera. ¿Ya? Ya les comento por qué, porque hay otra forma de hacerlo, pero hagamos lo mismo para el router 2. Entonces, fíjense, el proceso se repite. Entro al router 2, voy a ponerle por acá. Voy a agrandar un poquitín esto. Déjenme ver si es que le puedo quitar. Ahí, exacto. Miren, ahí. Entonces, estoy en el router 2. Voy al modo Enable, modo de configuración global, y hago un router OSPF. ¿Qué viene después? El Process ID. Como escogí ya Process ID 10 para el primer router que configuré, eso tiene que mantenerse. En todos debo mantener el mismo Process ID. Entro al modo de subconfiguración y lo primerito, recuerden, Router ID. Nos decía el laboratorio que para el router 2 sea 2.2.2.2. Ese es el identificador. Y luego del identificador, las redes. Entonces, la primera red, agreguemos, puede ser cualquiera, ¿no? Pero agreguemos esta de acá, mira, la LAM2. Entonces sería Network 192.168.20.0. Wildcard, ¿cuánto de Wildcard? 0.255. 255, excelente. Área 0, ¿verdad? La otra red, miren, las dos redes de acá. Tomemos la de aquí, ya lo hicimos. Red 10.1.1.0. Y ya sabemos ahora que la wildcard con 30, fíjense, ya no hay que calcularle porque ya sabemos, 0.0.0.3. Ya sabemos de dónde viene, pero ese es el concepto tras del tema de wildcard. Y por acá lo mismo, fíjense, este. Network 10.1, 10.1.1.8 y la wildcard, como es 30, ya sabemos, área 0. Y fíjense lo que pasó, ya grabamos o ya configuramos estos dos routers con OSPF. Y fíjense lo que pasó cuando le configuramos, miren lo que nos salió aquí. Dice que ya entraron en convergencia estos dos routers. En otras palabras, como ya habíamos configurado en el router 1 y configuramos este enlace del router 2 que le conecta al router 1, inmediatamente empezaron a conversar. Y después de que conversaron, ya se compartieron las redes del uno y el otro. Y aquí dice, fíjese, para el Process ID del OSPF ya está finalizado y está cargada todas las redes de uno y otro. Entonces, cuando ahorita configuremos este router 3 y le configuremos a esta interfaz o añadamos la red de esta interfaz, esta red, estos dos inmediatamente van a conversar, se van a compartir paquetes hello, e inmediatamente este le va a pasar las redes a este y este las redes a este. Y lo mismo acá abajo. ¿Cómo verificamos eso? Porque fíjense, nos aparece este mensaje que dice, se ha cargado completamente el estado, está en full, ya compartieron las redes. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al router 3. Entonces, ya configuramos router 1, ya configuramos router 2, vamos al router 3. Pónganle muchísima atención a esta parte, porfa, porque la una forma, ya saben, ¿verdad? Es decir, ingresamos cada red con la wildcard, pero hay otra forma para no utilizar la wildcard. Me voy, fíjense, al modo de configuración global. Bueno, primero modo Enable, modo de configuración global. Y desde acá ingreso al router OSPF y el mismo Process ID 10. Eso no hay como quitar. Lo primero sigue siendo lo primero y es el Router ID, el identificador. Para este router 3 la currícula nos decía
3.3.3.3. Lo siguiente sería mandarnos aquí network y todas las redes. Pues ahí ya no le hacemos eso. Ya está el router ID y ahora vamos a ingresar a cada interfaz. Ya no accedemos a la red, sino que accedemos a cada interfaz de aquí. Pues fíjense, esta nos dice que es la interfaz serial 111. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, serial 11. Pues vengo al router, salgo de este submódulo y me voy a la interfaz serial 011. Estando adentro de la interfaz, ya en modo subconfiguración, lo que hago es un IP OSPF10 área 0. Este es el mismo Process ID que utilizamos acá y área 0. Entonces, con este comando, ya, ya está la interfaz. Y fíjense cómo ya se compartió. Ya no tengo que poner redes ni Wilcar. Simplemente entro a la interfaz y le pongo IP OSPF, el Process ID, área 0, y ya formó parte de la red. Empezaron a compartirse paquetitos hello, se dijeron yo estoy funcionando con OSPF, el otro igual, estas son mis redes, y el otro le dijo estas son mis redes. Y ya se compartieron información. Entonces lo mismo, salgamos de aquí y ahora vámonos a esta interfaz de acá, fíjense. Esta interfaz es la serial, déjenme ver, serial 010, ¿de acuerdo? Miren, 010. Los ingreso a la interfaz serial 010. Y lo mismo, IP OSPF10 área 0. Y ya, empiezan a compartir paquetes hello y en un ratito ya están en convergencia. ¿De acuerdo? Porque ya miren, ya se compartieron las redes. Para el Process ID 10 ya están en estado full. ¿Qué quiere decir? Que ahora todos conocen las redes de todos. Y si es que en algún momento se cae una red, todos van a actualizar sus tablas porque van a estar avisándose de aquello. A pesar que ya ingresamos esta interfaz, fíjense, me falta esta interfaz de acá. Entonces, salgamos de aquí y me voy a la interfaz, veamos cuál es esta. Gigabit 000. Gigabit 000 y lo mismo. IP OSPF10 área 0. Listo. Ya estaban en convergencia, ¿no? Si vieron, ya acá ya está en convergencia, pero van a añadir, van a añadir una red más que es esta red de acá. Pero ya están en convergencia, solo que le van a añadir esta red. Eso quiere decir, miren, haciendo un resumen de lo que estamos visualizando, que si es que un paquete, pongan atención a esto, si un paquete viene desde aquí y busca como destino esta red de acá, va a venir el paquetito por aquí y va a llegar al router. Y este router va a revisar su tabla de enrutamiento. Como ya por medio de OSPF se conocen todas las redes de todos, este router va a decir, yo ya sé cómo llegar a esta red, porque va a coincidir con una de estas de aquí, con una entrada, y aquí va a decir, sáquele por la serial 101, por ejemplo, ¿de acuerdo? O algo así. Entonces el paquete va a salir por aquí y va a llegar acá a la red de acá. Ya no se le va a descartar, porque ya está funcionando OSPF. Veamos la tabla de enrutamiento. Entonces vamos a R1. Fíjese, hizo 2 veces, cargó a full, ¿no? Es decir, ya compartió las tablas de enrutamiento. Vamos al modo enable. Miren, show IP route. Miren lo que nos dice la tabla de enrutamiento del router 1. Este router sabe, fíjense cómo llegar a la 10, a la red 10.1.1.8, que es esta de acá. Fíjense que no está conectada directamente, pero OSPF, por eso aquí sale la O. OSPF ya se encargó de comunicarse con todos los routers de las diferentes redes y ahora ya sabe cómo llegar acá. Si llega un paquete a este router dirigido a la red 10.1.1.8, el router va a sacarle o bien por la serial 010 o por la serial 011. Por cualquiera de las dos puede llegar acá, ¿no? Fíjense que este router, el de acá, el router 1, sabe además cómo llegar hacia la 192.168.20.0, que es esta red de acá, miren.
A pesar de que no está conectado directamente, él ya sabe cómo llegar a esta red de acá, porque OSPF le compartió y le dijo, ah, mira, todas estas redes tengo yo, entonces este router sabe cómo llegar a todas las redes que están aquí. Esto que hemos configurado es OSPF, con estas dos formas de configuración, añadiendo las redes con la wildcard o activando en cada interfaz. ¿Cuál les parece más fácil si quieren, Ingrid? O quizás no más fácil, pero ¿cuál les parecería más rápido? O de menos posibilidad de equivocación, si quieren, ¿no? El de la interfaz, pero Inge, ahí yo tengo una pregunta. Ujú. O sea, no entiendo, o sea, lo conoce las redes ya solo poniendo OSPF10, o sea, ya conoce a todas las redes. Poniéndole OSPF10 área 0 en cada interfaz. Ahí lo que hace es, cuando le ponemos en esta interfaz de aquí, por ejemplo, uy, en el ejemplo que hicimos, cuando le ponemos aquí, como aquí ya está previamente configurada la IP, calcula la red y comparte. Como Ah, aquí ya está previamente configurada con una IP y una máscara, calcula la red y comparte. ya, Mm, mm. ahí sí está claro. Ahora, como hay dos formas, la una es poniendo network y la otra ingresando a cada interfaz, resulta que fíjense, si es que háganle de cuenta que este enlace por cualquier razón se cae y se hace inaccesible esta red de acá, es decir, toda esta LAM3, háganle de cuenta que se pierde. En enrutamiento estático, eso significaría que el administrador debe ir al router y borrar las rutas que ya no valen, porque ya no es accesible esta parte. En enrutamiento dinámico, esto el router lo hace solito, porque cuando hay un cambio en la topología, sea que se elimine por alguna razón, o sea que se añada otro router o otra ruta, eso desencadena un envío de paquetes hello nuevamente. Entonces, cada vez que hay un cambio en la topología, se añada o se quite, cada router está obligado a avisar de eso a los demás. En esta topología con tres routers posiblemente no se note mucho, pero si tenemos una topología más grande, fíjense que este router cuando haya un cambio en su topología, tiene que avisar a todos, hey, cambió la topología, esta ruta, no más que cambió la topología, esta red que yo les había dicho que se puede acceder ya es inaccesible. Y cada router tiene que actualizar su tabla de enrutamiento nuevamente. Eso puede provocar un tráfico innecesario y puede hacerle que el router empiece a trabajar de forma errónea. Más que errónea, puede hacerle colapsar al router. Porque, como les decía ayer, ya de por sí el router tiene una carga enorme para calcular esta ruta. Y si le creamos tráfico innecesario, no va a ayudar. Entonces, para evitar eso, se crearon dos conceptos. Concepto de router designado y el otro, el backup del router designado. Y quiero mostrarles algo antes de completar esta parte. De hecho, fíjense que si nos vamos, déjenme ver por acá. Cerremos esto. Lo que nos está pidiendo adicional acá que es, ya configuramos los router ID, añadimos las, o ya justamente aquello. Entonces, miren, para completar esta parte. Resulta que cuando hay un cambio de topología, les decía, esto empieza a generar nuevamente paquetes hello y eso puede generar un tráfico innecesario. Es decir, que es importante que se avise que una red es no accesible, pero le vamos a encargar a uno que sea el encargado de avisar y no toditos que quieran avisar lo mismo a todos, porque es como que repetitivo, ¿no? Es decir, si este le avisa a este que cambió la red y este otra vez le avisa que cambió la red y entre ellos se avisan nuevamente, es que mejor cogemos a uno y ese que avise a todos. Y así hacemos más eficiente y no creamos tráfico innecesario. Esa es la selección del DR y BDR. ¿Por qué? Para evitar que haya tráfico innecesario que le colapse el router. Ahora, por otra parte, acuérdense lo siguiente, miren. ¿Cómo hacen los routers en el proceso de OSPF para saber las rutas de uno y otro? Mandándose paquetes hello. Cada 20 segundos se envían paquetes hello. Cada 20 segundos todos se van a enviar paquetes hello. Con dos razones. Uno, conocer si las redes todavía son accesibles. Y otra,
para saber si hubo un cambio de topología. ¿De acuerdo? Pero siempre están mandándose paquetitos hello, siempre cada 20 segundos. Y eso crea tráfico, ¿no? Pero siempre están mandándose paquetes hello. Imaginen que por alguna razón este router murió. No va a avisar a nadie, ya murió y ahí se quedó. Entonces, este manda un paquete hello nuevamente después de 20 segundos. Y si este no le responde, va a esperarse un tiempito por si acaso, le va a dar un tiempo de espera por si acaso. Le va a dar 40 segundos para que responda. Cada 20 segundos un paquete hello. Si no le responde, le da 40 segundos de tiempo. Si en estos 40 segundos no le responde, este router le declara a este como ya inaccesible y elimina de su tabla de enrutamiento todas las rutas que este le había compartido. ¿De acuerdo? Entonces hay un tiempo, fíjense, de hello, 20 segundos, y un tiempo de dead, 40 segundos. ¿De acuerdo? 20 segundos, cada 20 segundos para ver si hay un cambio de topología o para ver si es que existe ahí, si es que sigue teniendo, si sigue siendo accesible el router. Si no le responde un router, le da 40 segundos más de chance. Todos estos segundos son configurables por nosotros. Nosotros podemos decir 5, 10, 20, es decir, pero esa es la conceptualidad, ¿no? Y si después de 40 segundos no le ha respondido, ya le declara como inaccesible. Ahora, si se dan cuenta todo esto, estos paquetitos hello van a seguir generando tráfico, pero son necesarios. Cuando nosotros configuramos a OSPF, hace un momentito lo hicimos de dos formas. Añadimos todas las redes y la segunda forma, añadimos o ingresamos a cada interfaz. Y dentro de cada interfaz pusimos simplemente el comando IP, OSPF Process ID 10, área 0. En definitiva, lo que hacíamos, como les decía, era ingresar a cada interfaz. Fíjense que esta interfaz de acá también está como parte de OSPF. Pero fíjense que mandar paquetes hello para acá no hay sentido, porque acá no hay ningún router, es la LAN. Entonces, lo que se hace en la configuración OSPF es que solo las interfaces que están conectadas a otros routers envíen paquetes hello. Estas interfaces que ya van a la LAN ya no tienen que estar enviando paquetes hello. Esta interfaz, fíjense, aquí se va para abajo ya a las máquinas, a la LAN. Por allá ya no hay más router, ya no tiene que enviar paquetes hello. Esta interfaz tampoco. Esta sí, porque el router tiene que avisarle a este router a este router. Es decir, aquí sí está donde las papas queman, como dicen, ¿no? Aquí están cambiando paquetes hello porque aquí puede pasar lo que sea. Pero acá no, porque acá no hay más, para acá abajo no hay más router. Entonces, aunque genera paquetes hello, no tiene sentido porque no hay otro router. Acá no se quiere compartir. Para acá es donde se quiere compartir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es tomarle al router y configurar solamente las interfaces que forman, que están conectados a otro router como activas. Y estas, a pesar que forman parte de la red OSPF, se les debe poner como inactivas. Dicho esto, de una forma práctica, lo que hacemos es que, fíjense, ya está configurado OSPF en el router 1. Vamos a ingresar nuevamente en el modo de configuración global. Ya saben, router OSPF 10. Este es el Process ID. Y aquí vamos a hacer un Passive Interface. ¿Cuál es la interfaz que aquí debería estar pasiva, Inges? ¿Cuál no tiene conectado a router? La serial 011, la serial 010 o la gigabit 00. ¿Cuál de las interfaces de este router debería estar en pasivo para el proceso OSPF? El gigabit. La gigabit, ¿verdad? Porque acá no hay ningún router y esto va a la LAN. Entonces, esta gigabit, fíjense, passive interface, gigabit 000, listo. Ahí sí ya quedó en pasivo. Lo mismo hacemos en cada router. Fíjense acá, nuevamente, hay una gigabit que va a la LAN. Esa debe estar en pasivo. Aunque forma parte de OSPF porque tiene que compartirte esa red,
debe estar en pasivo, porque por aquí no se van a enviar paquetes hello. Entonces venimos por acá nuevamente, ingresamos y hacemos un enable, configuración de terminal, router OSPF ROSLady 10 y hacemos un passive interface gigabit 000, porque esta es la gigabit 000, ¿no? Y lo mismo desde acá, nuevamente, enable, configuración de terminal, router OSPF 10 Passive Interface Gigabit 000. Listo. Ahí ya hemos terminado este laboratorio. Y solo para verificar lo que nos dice la curric o esto, fíjense. Ahí ya estamos. Pongámoslo acá. Verifiquemos los resultados. Y ahí está configurado totalmente, ¿no? De hecho, aquí nos dice, miren, listo, listo, listo. Eso es lo que debíamos hacer. Configurar OSPF en la red OSPF, pero poniendo en pasivas las interfaces que deben ponerse en pasivas, a pesar de que van a ser parte de la red. ¿De acuerdo? Inges, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hasta esta parte. ¿No? Bien, entonces fíjense, la última parte que quiero comentar de OSPF es lo siguiente, ya vemos cómo configurar. Y así, cuando caiga una red, estos van a conversar solitos. Y así yo voy a tener actualizadas mi tabla de enrutamiento. Ahora, generar tráfico innecesario, les decía, no es bueno y por eso seleccionamos un DR y un BDR. Miren cómo funciona una red OSPF sin un DR, es decir, ¿qué pasaría si es que no escogemos a un router como designado? Lo que pasaría es esto de acá, déjenme les muestro por... Déjenme les muestro, pues... Está intentando cargarse. Fíjense que no se completa de cargar, no es raro, pero no se completa de cargar. Algo le pasa a esa imagen de la currícula, pero bueno, no hay problema. Bueno, miren. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un DR, un router designado y un backup de router designado. Lo que intentamos es lo siguiente, fíjense. Cuando hay un cambio en este router, sea que ya no es accesible una red o sea que se añaden nuevas redes, la intención es que éste mande esos paquetes, pero ya no mande a todos, sino solo al router designado y al backup del router designado. Y estos sean los que se encarguen de compartir con los demás, para que no me cree ese tráfico de enviar todos hacia todos los lados, porque eso va a crear un tráfico innecesario. Y fíjense, el router designado es el que actualiza a todos. Ese es el proceso que debe seguirse, es el proceso utilizando el router designado. ¿Qué pasaría si no utilizamos el router designado? Es lo que quería mostrarles, pero déjenme ver si es que aquí debería, este es el rol del TR, está bien, o sea, el router designado. Y lamentablemente no veo acá, no veo una animación que sea para una red sin un router designado. Podría ser que esté por acá, puede ser, pero bueno, la idea es que sin un router designado, lo que va a suceder es que todos van a empezar a conversar, a enviarse paquetes hello y van a crear tráfico innecesario. Eso nos lleva al punto del siguiente laboratorio. Miren, voy a grabar esto. Ya configuramos OSPF ahí, pero déjenme mostrarles la siguiente topología. Un segundo. Aquí. Miren.
En esta topología, no, es la misma. Es la misma que habíamos abierto hace un segundo, ¿no? Este sí. Fíjense, es una topología sencilla, por supuesto, solo 3 routers, pero están estos enlazados con un switch. ¿Cuál es la idea, Inges? La idea es que en esta topología, uno de los routers tiene que funcionar como router designado. Es decir, que si se añaden o se quitan redes de los otros routers, solo uno tiene que funcionar como router designado. Entonces, fíjense que ingresemos al router A. De hecho, aquí nos dice que solo hagamos una examinación de esto. Miren, ingreso al router A, voy al modo enable y hago un show IP OSPF neighbor. Miren lo que me dice los comandos que hemos ingresado. Estoy en el router A, déjenme quitar esto por un momento y estoy en el router A. Voy a agrandar, de hecho, esto un poquito. Ahí estoy, en el router A. Lo que me dice es, fíjese, el router A tiene un compañero que es el router designado y otro compañero que es el backup del router designado. Este router A tiene un compañero que es el router designado y un backup del router designado. Cuando me voy al router B, fíjense que la selección del backup y del router designado es automática. Voy nuevamente al modo enable y hago un show IP OSPF neighborhood. El router B, este de aquí arriba, tiene de compañero uno que es el router designado, por eso dice DR. Y fíjense, tiene otro compañero que es un DR other. Hay 3 funciones: el router designado, el backup del router designado y estos que se llaman router other, DR other. Es como que no son ni router designado ni backup del router designado. El tema cuál es que nosotros podemos configurar para que un router sea un router designado en base a lo que nosotros consideremos. Miren, pongan o mantengan en mente lo siguiente. Si hemos dicho que la mayor cantidad de recursos que se consume el router es cuando hace este proceso de enrutamiento y de selección de mejor ruta, es mejor que cojamos al router designado como a ese router que tiene mayor memoria, mayor procesamiento o mayor procesador. Es decir, al router que nosotros sabemos que es el más fuerte en términos de sus recursos de hardware. Es mejor. Si es que no escogemos, solitos los routers van a escoger el router designado. Pero nosotros podíamos obligar a que siempre se escoja un router designado. Entonces, fíjense que para que eso suceda, lo que hacemos es ingresar a la interfaz que está conectando a los routers que queremos que sea la del router designado y le asignamos la prioridad más alta. La prioridad va en un rango de 0 a 255. Entonces, si usted le configura esta interfaz como la más alta, este será el router designado, porque le configurará la interfaz que corresponde a la red como la más alta. Por el contrario, si viene acá esta interfaz que es la que está conectándose a toda la red y le configura con prioridad 0, entonces este router nunca va a ser ni router designado ni backup del router designado. ¿De acuerdo? Ni uno ni otro, porque la prioridad estaría configurada en 0. Es 0 o es 255. O sea, puede ir en este rango de 0 a 255. Cuando se escoge esto solo, cada uno de los routers escogen quién es backup y no, asignan un valor entre este rango. ¿De acuerdo? Denme un segundito, por favor.
Mil disculpas, Inges. Entonces les decía que los routers van a seleccionar automáticamente a un, a un router designado y a un backup de router designado. Pero nosotros también podemos hacer que escojan el que nosotros queramos. Entonces, tomando como ejemplo esto, hagámosle que este router B, sea el router designado. ¿Qué deberíamos hacer? Ingresarnos a esta interfaz y ponerle la prioridad más alta. Fíjense, gigabit 00. Entonces ingresamos a este router, nos vamos a la interfaz, configuración de terminal, interface gigabit 00. Y fíjense, dentro de todos los comandos que tenemos, vamos a hacer un IP OSPF y miren, IP OSPF priority. Entonces, priority de cuándo a cuánto, de 0 a 255, vamos a ponerle la más alta, 255. La segunda más alta va a quedar como backup de router designado. Por ahora no estamos haciendo eso, solo hemos puesto que esta sea la más alta. Cada vez que cambiamos una prioridad, debemos reiniciar el proceso OSPF. Y para reiniciar el proceso OSPF, nos vamos al modo Enable y hacemos un Clear IP OSPF Process. Se va a reiniciar el proceso OSPF, le decimos Yes y fíjense, ahí se reinició y otra vez entraron en convergencia, ¿no? Miren, ahí están entrando en convergencia. Después de que se reinició el proceso. ¿De acuerdo? Lo que, lo que la currícula o lo que el laboratorio nos indicaba es que, miren, nosotros podemos utilizar los comandos show para ver con quién estamos conectados, ¿de acuerdo? Para ver con quién, si estamos conectados con un backup o si nosotros somos un backup. Y un poco lo que hace es cambiar la prioridad, ¿de acuerdo? Entonces, si ingresamos nuevamente al router y hacemos un show IP OSF, perdón, show IP OSPF process, neighbor, fíjense lo que nos dice. Estamos en el router B. Nos dice que el router B, ahí, está conectado o tiene como vecinos al backup y al DR other. Si el router B tiene como vecinos al backup y al DR other, significa que el router designado es el B. Si quisiéramos por el contrario, fíjense que este de aquí sea el router designado, deberíamos ingresar a esta interfaz y nuevamente ponerle 255 y quitarle a este de acá, bajarle la prioridad a 254, por ejemplo. De esa manera nosotros seleccionamos un backup de router, router designado y backup. Ahora, haciendo un resumen, ¿por qué la necesidad de seleccionar un backup de router designado y un router designado en las redes multiacceso? Porque si no, vamos a crear tráfico innecesario. Si es que todos empiezan a compartirse los DLCAs, primero los paquetes Hello y luego los DLCAs, si todos empiezan a intercambiarse nuevamente sus rutas, si es que pasa algo y todos empiezan a intercambiarse sus rutas, vamos a crear tráfico innecesario. Entonces lo mejor es coger a ese uno que tenga la mayor capacidad de hardware y ese sea el que empiece a intercambiarse las rutas. Ese router sea el que tome el liderazgo y diga, miren, a todos les informo que estas son las nuevas rutas. Cuando hubiera un cambio, o sí, se presentaría un cambio. La currícula, déjenme, me voy por acá un segundo. La currícula en estos dos módulos nos indica, nos informa o nos enseña a través de OSPF en función de lo que hemos platicado ahora. Nos indica teóricamente, y acá está la parte de configuración. Justo lo que hemos hecho nosotros. Configurar OSPF en redes de área simple e identificar o manipular la selección del DR y DDR. ¿De acuerdo? DR con ese priority. De tal manera que no se tenga que enviar a todos las notificaciones. Y un poco la currícula nos muestra los comandos que ahora hemos visto
para la configuración correspondiente. Inges, ¿tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta respecto de lo que es OSPF? Fíjense que con esto estamos terminando estas dos primeros capítulos que corresponden al CCNA3, enrutamiento dinámico con el protocolo OSPF. Se puede hacer con otros protocolos, pero la currícula nos habla de OSPF. No sé si tienen alguna consulta, Inges, está tal vez claro o, bueno, creo que no está el Inge, solo está usted, Inge Jocelyn. Se nos fue el Sí. otro Inge. Bueno, no sé si tiene alguna consulta, Inge. No, sí ¿No? está claro la explicación. Perfecto. Entonces, mire, antes de irnos al receso, quiero mostrarle algo. O ahí, acá. Entonces, cada uno de estos routers ahora tiene una configuración dinámica con OSPF. Fíjense que todo está dentro del área 0. Los routers van a empezar a compartir paquetes hello, van a intercambiarse sus redes. Al final, cada router va a conocer cómo llegar a las redes de su vecino. Para evitar generar tráfico innecesario, se selecciona un router designado y un backup del router designado automáticamente. Pero si es que queremos, nosotros podemos hacer que un router sea el designado con la prioridad. ¿De acuerdo? Y si es que hacemos eso, se debe reiniciar el proceso con el Clear IP o SPF Process. Ahora, con todo esto que hemos hecho, vamos a tener una red que va a intentar descartar la menor cantidad de paquetes, de tal manera que cuando llegue un paquete, fíjese, va a llegar un paquete por aquí, perdón, va a llegar un paquete por acá y este router ya va a saber cómo llegar hacia acá, cómo llegar a esta red de acá, cómo llegar a esta red de acá, a esta red de acá, a esta red de acá. El router va a saber cómo llegar a cualquiera de las redes que tiene conectados y a las de sus vecinos. Pero ¿qué tal si este paquete quiere llegar acá a un sitio que está conectado a internet? Imagínense. Vamos a pensar que aquí está el servidor de Amazon o de Oracle. ¿Qué tal si este paquete quiere llegar a Oracle? Va a llegar a este router y este router, como hemos dicho, va a coger y va a revisar su tabla de enrutamiento. Y si no encuentra una ruta en su tabla de enrutamiento, va a descartar el paquete. Y si pasa eso, el esfuerzo sería un poco en vano porque ya hemos puesto enrutamiento dinámico y todo, pero va a ser un poco imposible que todos los routers conozcan las millones de formas de llegar a todas las redes remotas. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso, Inge? Si aquí no vamos a poder tener un listado con los 800 millones de posibles destinos. ¿Qué hacemos en ese caso para que no se descarte los paquetes que van a redes que el router no conoce? ¿Alguna idea? ¿No era eso que nos decía del enrutamiento estático? Exactamente, fíjese que a pesar que ya tenemos configurado OSPF enrutamiento dinámico, van a haber redes que el router no va a poder conocer. Y en ese caso se debe añadir una ruta que es conocida como la ruta por defecto. Pero esa ruta por defecto no debe venir aquí, fíjese, ni debe venir acá. Esa ruta por defecto debe ir en el router que está conectando hacia internet. Y ese router que está conectando hacia internet tiene que distribuir su ruta por defecto a los otros routers. En otras palabras, si aquí llega un paquete a este router buscando alguna red que este router no conoce, lo que debe hacer es pasarle a este router. Lo mismo, este debe pasarle a este router. Y el router 2, que va a tener una ruta por defecto, va a decir, en mi tabla de enrutamiento cuando he buscado no existe ninguna ruta conocida a la red que el paquete quiere llegar. Entonces, como tengo una ruta de último recurso por defecto, le saco por ahí y que se vaya a que otro router lo solucione.
para no descartar paquetes, porque, como les decía, imposible que el router conozca todos los posibles lugares a donde un paquete podría ir. Eso en nuestra estructura lo podemos configurar de la siguiente manera. Fíjense que voy a, por un momento, aquí mismo, miren. Este es el router. Vamos a pensar que aquí está conectado a internet, ¿ya? Si es que aquí estuviera a este router conectado a internet, primero lo que debemos es ingresar una ruta estática. Fíjense que si hacemos un show IP route, aquí me está mostrando las rutas y solo me está mostrando las rutas conectadas directamente, es decir, aún no está configurado OSPF, OSPF aquí. Si queremos configurarlo de forma rápida, por interfaz, es decir, haríamos algo como configuración de terminal, router OSPF 10, digamos para mantener el mismo process ID, router ID, este va a ser, pongámosle el 111 si quisiéramos, y luego ingresamos a las interfaces. Interfaz gigabit 00, me parece que es esta, veamos. 00. Interfaz gigabit 00. Sí, IP OSPF 10, área 0. Listo. Lo mismo acá, ¿no? Deberíamos ingresar y en fin. Hay una loopback que está simulando la LAN. Esa también debemos ingresar. Es decir, nos vamos acá, fíjese, a la interfaz loopback 0 IP OSPF 10 área 0. Ahora ingresamos al router A. Nuevamente en el router A, modo enable, configuración de terminal, router OSPF, el mismo process ID. Router ID es lo primero, 2222. Eso puede cambiar, pero simplemente estamos poniendo los mismos que el laboratorio anterior. Y listo. Podríamos aquí, por ejemplo, ingresar utilizando el comando network en vez de la interfaz, si quisiéramos. Sería network, esta primera red de acá, 192.168.1.1, y como es 24, ya sabemos que la wildcard es 000.255 área 0. La otra red es la de esta loopback. Entonces, en vez de irnos a la interfaz, ingresamos la red 192.168.31.11 y es slash 32, fíjese. La wildcard en ese caso es 0000, ¿verdad? Área 0. Y acá nos faltaría en el C. Entonces, ingresamos al router C, modo enable, modo de configuración de terminal, router OSPF process ID 10, router ID 3333 y podemos salir. Y ahora ingresamos acá de interfaz, gigabit Ethernet, interface gigabit Ethernet 00, IP OSPF 10 área 0 e interfaz loopback 0, IP OSPF 10 área 0. Listo. Ahora, veamos nuevamente nuestro router B. Si es que en este router B hagamos un end y hagamos un show IP route. Entonces fíjese que lo que tenemos son redes directamente conectadas. Es decir, que esta que está simulando no le está tomando porque es una IP, ¿no? Es directamente un IP, tiene slash 32. ¿A dónde vamos con esto? Vamos al punto de que si es que quisiéramos añadir una ruta estática en este router, pensando que acá está internet, lo que hacemos es desde el modo de configuración global hacer un IP route, fíjese, y la ruta por defecto es 0000. Es decir, si llega un paquete dirigido hacia una red que no se conoce, con una máscara que no se conoce, por ejemplo, vamos a decir, sáquela por la loopback, por ejemplo, 0. ¿De acuerdo? Por la loopback 0, que lo saque. Esto es un indicativo propio del protocolo IPv4, pero esto es importante. Loopback 0. Ahora, para que esta interfaz o esta ruta, que la podemos visualizar desde acá nuevamente, show IP route,
Fíjese, aquí se grabó la ruta por defecto. ¿Qué significa? Cuando llegue un paquete dirigido, por ejemplo, a Japón, a un servidor de Japón, este router va a ir revisando cada una de sus rutas. Si no hay ninguna que haga match, va a venir acá y va a decir, este es el último recurso, lo saco por la loopback 0, por ejemplo, o lo saco por la serial o por la gigabit, porque ninguno coincidió, entonces esta es la ruta por defecto. Por ahí se va, para no descartarlo. Para que en OSPF esta ruta pueda entregarse a los otros routers, pensando que aquí está conectado a internet, lo que hacemos es desde la configuración de OSPF, es decir, ingresarnos a router OSPF Process ID 10 y hacer un, fíjense, default information originate. Con esta función en el router donde estamos creando la ruta por defecto, default information originate, ahí le hemos dicho que se distribuya esta ruta estática a los otros routers. Entonces fíjese que cuando venimos por acá, veamos show IP route, bueno, todavía no se distribuye, tal vez nos toca reiniciar el proceso OSPF, es decir, un clear OSPF, perdón, clear IP OSPF process. Ahí esperar que haga, miren, está nuevamente volviendo a entrar en convergencia. Ya le revisamos, pero ¿cómo se ve esto en la currícula? Miren, se llama propagación de ruta por defecto. ¿Y qué es lo que intentamos hacer? Específicamente esto. Si es que este router está conectado a internet, aquí es donde pongo la ruta por defecto y este va a propagarles para que no se descarten paquetes. ¿Cuál es la configuración? Exactamente la que hemos visto. Router OSPF10 y Default Information Originate. Con esto, ¿de acuerdo? Con esto vamos a redistribuir la ruta por defecto. Ahora, ¿cómo se ve? Fíjense que aquí nos da una idea de cómo se ve esa ruta redistribuida, la ruta por defecto redistribuida. Miren, se ve como un O de OSPF y un E2. Veamos si es que de alguna manera nos aparece, nos aparece esto acá. Mire que todavía no se distribuye y es que posiblemente al cambiar la configuración en este laboratorio específicamente, este laboratorio tiene o sea, está preparado para que hagamos esto. Esa puede ser la razón por la que no se muestra, porque hay un conjunto de pasos que seguir. Al margen de aquello, la idea es que se distribuya la ruta en este sentido. Aquí hay una ruta ya distribuida. Bien, haciendo un resumen entonces, rápido de esto. OSPF nos permite dar la dinámica o dinamismo a la configuración de rutas. Y hay algunos matices o algunos puntos claves que considerar. Por ejemplo, selección de DR y BDR para no crear ese tráfico que le puede hacer colapsar al router. Lo otro es que nosotros podemos seleccionar cuál es el router DR o cuál es el router BDR en función del que tenga la mayor cantidad de hardware. Pero adicional, un router al final no va a poder tener todas las rutas, por más dinámico que sea. Entonces, fíjese cómo, a pesar de estar configurado OSPF, también está configurado enrutamiento estático. El router tiene dos configuraciones ahí mismo. Es decir, en show IP route. Nuestro router tiene configuración OSPF de lo que hemos añadido, pero además tiene configuración estática. La ruta por defecto. Y esa ruta por defecto les va a ayudar a que los paquetes a los que el router no sabe cómo procesarles, se procesen hasta internet y se procesen o se traten de procesar hasta el destino. Este es OSPF, Inge Jocelyn. Entonces, este laboratorio está también guardado. Yo le voy a pasar para que lo pueda revisar.